La guerra de la Triple Alianza fue el conflicto de Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay y el genocidio del pueblo paraguayo. La primera causa de esa guerra fue el aislamiento y la soberanía económica del Paraguay, que venía desde las misiones jesuitas y continuó con la independencia bajo sus primeros tres gobiernos, el de Gaspar Rodríguez de Francia, el de Carlos Antonio López y el de su hijo, Francisco Solano López, a quien le tocó combatir y perder la guerra. En su aislamiento, Paraguay había logrado un desarrollo único para la época y la región. Era un país sin desempleados, sin deuda externa, la educación era gratuita y obligatoria, poseía industrias textiles, siderúrgicas, del papel, tinta, loza, pólvora. Paraguay tuvo la primera fundición de acero en América Latina, la primera línea ferroviaria, uno de los primeros telégrafos. Fabricaba rieles, calderas de vapor, barcos de acero, armas. Solano López había abierto un poco las fronteras que sus antepasados tenían cerradas a cal y canto, y Paraguay ofrecía a sus vecinos los objetos que normalmente se importaban de Inglaterra. La autonomía económica y la soberanía política de Paraguay era considerada algo nefasto por los británicos, que se sintieron amenazados por esa competencia. Londres comenzó a sembrar cizaña en la aristocracia portuguesa que gobernaba Brasil y entre los oligarcas importadores y exportadores de la Argentina, que veían como un mal ejemplo subversivo las políticas sociales de Solano López, únicas en el continente. Justo antes de la guerra, como preparación para la misma, Londres ofrece grandes empréstitos, 10 millones de libras esterlinas a Brasil y 3,5 a la Argentina. Además, mientras Argentina y Uruguay exportaban carne y lana, Paraguay producía algodón, ya que sus tierras eran ideales para el cultivo. E Inglaterra necesitaba ese algodón, porque desde hacía algunos años los Estados Unidos, su principal proveedor, estaba inmerso en la guerra de secesión y ya casi no exportaba. Destruir la naciente industria paraguaya e imponer el monocultivo del algodón se volvió una prioridad estratégica para Londres. El conflicto estalló cuando Brasil, entonces imperio bajo la monarquía portuguesa, decide derrocar al gobierno legítimo del Uruguay e invade su territorio. La invasión había sido preparada en Buenos Aires en secreto y tenía el visto bueno del presidente Bartolomé Mitre. Uruguay pide ayuda militar a Solano López, quien decide defender al país invadido, su único aliado en la región, y en noviembre del 64 le declara la guerra al Brasil y lo invade por el Mato Grosso. Luego, para auxiliar a Uruguay, pide autorización a Buenos Aires para pasar sus tropas por aguas y tierras argentinas, país que se decía neutral, pero su solicitud es rechazada por Mitre. Todo resulta inútil. El gobierno de Uruguay, sin ayuda externa, invadido por Brasil y bloqueado por la escuadra imperial, es derrocado. Paraguay se ve entonces acorralado y para sobrevivir debe pasar a la ofensiva y asegurar su salida al Atlántico. En abril del 65, tropas paraguayas ocupan la ciudad argentina de Corrientes, forzando a Buenos Aires a entrar en la guerra. Un mes después, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno títere uruguayo firmaron el Tratado de la Triple Alianza, en el que fijan los objetivos de la guerra y las condiciones de rendición que se le impondrán al Paraguay. Es la guerra de la Triple Alianza, que va a durar hasta 1870, más de 5 años, y va a causar mucho sufrimiento. Los ejércitos en el campo eran los de Brasil con 120.000 hombres, Argentina 30.000, Uruguay 10.000, casi 200.000 hombres contra menos de 80.000 paraguayos. La mayor parte de la guerra fue para los paraguayos de resistencia a la invasión, que comenzó el 16 de abril del 66, cuando un ejército aliado de unos 50.000 hombres cruzó el Paraná y entró al territorio paraguayo. El 18 de abril, las fuerzas aliadas tomaron la fortaleza de Itapirú, que fue reducida a escombros por los cañonazos de la flota brasilera. Debido a la gran cantidad de bajas, a lo largo de la guerra, los combatientes paraguayos fueron cada vez más jóvenes. Al final, eran niños, adolescentes, ancianos y mujeres. El 5 de enero de 1869, las fuerzas brasileras y uruguayas entran en la indefensa capital, Asunción, que fue saqueada, incendiada y sometida a violación colectiva, no salvándose ni a las iglesias ni los hospitales. El general Emilio Mitre, hermano del presidente argentino, se negó a ingresar en la ciudad para, según sus palabras, no autorizar con la presencia de la bandera argentina en la ciudad de Asunción
los escándalos inauditos y vergonzosos que han tenido lugar. Pero Solano López no se rindió y siguió dando combates de retirada durante casi un año, hasta el 8 de febrero de 1870, cuando se da el combate, o más bien la masacre de Cerro Corá, sobre la costa del río Aquidauán, en el actual límite con Brasil. Allí, con 409 hombres agotados y mal equipados, Solano López enfrenta a 2.600 brasileños bien armados, hasta que, herido de un lanzazo en el vientre y un sablazo en la cabeza, bañado en sangre y rodeado, se niega a rendirse y combate hasta que lo matan de un balazo. La guerra de la Triple Alianza fue una hecatombe. Además de los combates, el hambre y las epidemias contribuyeron a la mortandad, sobre todo para Paraguay, que va a perder no solo 300.000 kilómetros, sino casi la totalidad de su población. Hoy se discute mucho sobre las bajas paraguayas, que la Enciclopedia Británica de 1911 estimaba en más de 1 millón de personas. Los prisioneros paraguayos, en su mayoría niños y adolescentes, fueron todos vendidos como esclavos a los hacendados del Brasil. Inglaterra y las oligarquías regionales lograron su cometido. Paraguay nunca se recuperó y su ejemplo se perdió en el atraso. Lo que no se perdió es la lección de valor y dignidad de un pueblo que prefirió ser exterminado antes que rendirse a los poderosos. La guerra de la Triple Alianza nos muestra las desgracias que producen los gobernantes lacayos que se unen a los imperios para combatir a sus vecinos y hermanos. ¿Cuándo Paraguay volverá a ser un ejemplo para América? He ahí un muy actual y candente misterio de la historia.